Encontramos, como les decía, con la doctora Berta Nelly Restrepo. Ella es médica, epidemióloga y tiene pues una trayectoria muy grande en todas estas enfermedades tropicales. Doctora, bienvenida a Las Tres. Gracias, qué rico que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y es muy agradable estar con ustedes y poder colaborar en algo. Doctora, ya la habíamos tenido en nuestro programa porque nos había hablado de virus como el dengue, como el chikungunya, y ahora viene con otro que se pronuncia más facilito, pero creo que debemos que tener mayor alerta frente a este virus, el Zika. ¿De qué se trata este virus? Entonces, esta es una enfermedad emergente, es decir, es nueva entre nosotros. Esta enfermedad es producida por un virus que se transmite principalmente por picadura de mosquitos. El mismo mosquito que transmite la enfermedad del dengue transmite también la fiebre amarilla, que es el Aedes aegypti, y también el Aedes albopictus. El más común en Colombia es el Aedes aegypti. Esta enfermedad, como les había dicho, se transmite por vectores, pero también puede haber transmisión vertical, es decir, de la madre al feto durante el embarazo. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Como su nombre lo dice, es porque viene de los bosques de Zika. Los bosques de Zika están en Uganda, en África. En el año de 1947 se aisló por primera vez en monos, pero en los humanos, en el año de 1964, se pudo documentar también la infección en ellos. Todo iba muy bien hasta que hubo dispersión en África y en Asia. Es decir, es una enfermedad leve, sin letalidad, con una sintomatología que apenas la presentan 1 de cada 4 que se infectan. Pero en el año de 2014, que hubo una epidemia entre el 2013 y 2014 en la Polinesia Francesa, cambió ese perfil benigno a tener complicaciones de tipo neurológico. Y en una epidemia que fueron de más de 29.000 casos, 70 tuvieron enfermedad neurológica. La más frecuente de ellas fue el síndrome de Guillain-Barré. Una enfermedad que se volvió bien famosa porque la sufrió Diomedes Díaz, uno de nuestros cantantes vallenatos, pero más adelante vamos a hablar específicamente de esos síntomas, porque usted, doctora, me está hablando de África, de la Polinesia Francesa, pero ¿en qué momento esta enfermedad empieza a ser preocupante para nosotros en Colombia? Sí, también entonces ingresa a las Américas en el año de 2015 en Brasil, pero también hubo un caso en la isla de Pascua, en Chile, en el año 2014, pero no hubo dispersión. Cambio Brasil comienza su epidemia el año pasado con otras connotaciones y es la aparición también de casos con enfermedades neurológicas, pero también el gran aviso que se da de que los niños pueden nacer con microcefalia. O sea, empecemos ahí ya con los síntomas específicos del Zika. Entonces, cuando una persona adulta se contagia del virus del Zika, ¿qué va a presentar? La sintomatología más común es parecida a dengue, entonces se puede presentar la fiebre, que es moderada. También se presenta erupción, un brote en la piel que le puede dar en el tronco o puede dar en la cara y después se dispersa a las extremidades. También puede ser pruriginoso, además le pueden doler las articulaciones, hincharse un poquito, pero no tanto como el chikungunya. Y lo que lo puede diferenciar de dengue y chikungunya es que se presenta con una conjuntivitis. Una conjuntivitis que no es bacteriana, es decir, no da pus, pero los ojos sí son congestionados. Se ponen coloraditos, empiezan a lagrimear, a picar un poco, entonces eso pues, puede ser el síntoma que diferencia del dengue y del chikungunya al virus del Zika. Doctora, pero habla de manifestaciones neurológicas, no todas las personas lo tienen, pero ¿cuál es esta manifestación? Yo como me doy cuenta que ya me estás afectando el sistema nervioso, ¿y qué es esto del Guillain-Barré? Bien, entonces en Colombia se han notificado, desde fines del año pasado hasta ahora, se han notificado 16.000 casos de Zika. No todos se pueden comprobar por laboratorio, pero no hay ningún caso que se haya reportado con enfermedad neurológica. Entonces, en Brasil y también en El Salvador, sí hay casos de enfermedad neurológica. Con la principal manifestación, entonces, es el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis que comienza en las extremidades inferiores, en las piernas, que va disminuyendo su capacidad de moverse y va ascendiendo también a comprometer las extremidades superiores y a veces también los músculos respiratorios,
con consecuencias graves fatales para la recuperación posterior o para que pueda tener mortalidad. Ojo ahí entonces, debilidad en las piernas que va subiendo de forma ascendente hasta comprometer otros músculos, otras extremidades. Alertas. Olguita en este momento nos tiene preguntas de los televidentes a través de las redes sociales, así que Olguita, adelante. Sí, ya hay varios televidentes que se están conectando con nosotros a través de nuestra página de Facebook de Las Tres Gracias. Milena López le pregunta, buenos días, buenas tardes, bienvenidas nuevamente. Me gustaría saber si una persona le pica un mosquito infectado, ¿al cuánto tiempo le aparecen los síntomas? Y también quiere saber si es peligroso en todo el embarazo o solo como muchos otros, solo los 3 primeros meses. Y también pregunta una de nuestras televidentes, que es Yolanda Vélez, nos pregunta para los niños, ¿qué le puede pasar si le da o si lo pica de pronto el mosquito del Zika? Entonces el mosquito, recuerden que es el mismo que puede transmitir el dengue y puede transmitir chikungunya. Cuando la mosquita infectada pica a una persona, más o menos entre 3 a 12 días puede presentar los síntomas, después de haber sido picada. Y la segunda pregunta es, ¿afecta más a los niños o a la gestación? Se supone en el primer trimestre del embarazo, donde puede tener repercusiones frente a la formación de la cabecita. A la formación de la cabecita. Sin embargo, todo eso está en estudio. Sí ha coincidido la epidemia de Zika con la microcefalia, es decir, con trastornos neurológicos del recién nacido, pero todavía no se ha hecho una comprobación científica completa. Que hay una relación directa en el una Zika causalidad, hay una relación en el tiempo y en el lugar donde están apareciendo los casos de Zika y de enfermedad neurológica, pero hay que esperar que pueda confirmarse. Y la tercera pregunta, doctora, era con los niños. ¿Para los niños es igual de grave que para los adultos? ¿Qué se puede hacer con ellos para prevenir la picadura? Sí queda claro, es que para la mayoría siempre ha sido muy benigna la enfermedad, en niños y en adultos. Siempre es una sintomatología muy leve. Como de un virus cualquiera. Como un virus que pasa desapercibido en la mayoría o que pasa con una sintomatología tan leve que no tiene que hospitalizarse, no tiene que consultar. Entonces, igual que lo que pasa con el dengue, no se puede automedicar, sino tomar solamente acetaminofén, porque sabemos que hay otras drogas que le pueden propiciar complicaciones, entonces solamente el acetaminofén y bajar la temperatura por medios físicos, el bañito, las toallitas húmedas para evitar mucha droga. Entonces, no hay preocupación en el sentido de que la mayoría son benignas. ¿Qué está pasando y qué ha pasado con estas otras manifestaciones severas? Aunque escasas, se están aumentando junto con esta epidemia. Doctora, pero usted tiene una voz como tranquilizante frente a esta situación. Obviamente tenemos que tener las alarmas prendidas, evitar las aguas limpias estancadas, que son las que permiten que el vector esté por ahí en la ciudad. Pero sí es necesario evitar embarazos, hacer más control de la natalidad, estar tan de pronto angustiados porque el virus del Zika le puede dar a una mujer embarazada, en fin. Hay posiciones diferentes frente a los sustos que se ha producido en Brasil frente a la microcefalia. Yo lo primero que diría es que sigamos teniendo en cuenta todas las medidas de prevención que siempre se ha echado la cantaleta, en términos bien coloquiales, que toda la vida hemos dicho. Mire cada uno cómo está su institución educativa. Por ejemplo, los de bienestar universitario de los colegios o los que tienen que ver con estos ambientes sanos dentro de los colegios y las escuelas. Mirar dentro de cada hogar cuáles son los criaderos de ese vector. Y como decía la doctora Marcela, son aguas limpias estancadas. Lo primero es eso. Entonces, recomendaciones así, primero, para despedirnos de todos los televidentes. Evitar los criaderos, entonces 0 agua limpia estancada. Segundo, protegerse con manguita larga, que en estos momentos de epidemia, manguita larga del pantalón y de la camisa. Utilizar el repelente en las partes expuestas y repetirlo varias veces al día, que lo puede utilizarse tanto en las gestantes como en los niños. Y eso nos evita estar expuestos a eso, al vector, que es el que nos va a transmitir la enfermedad, y eso sería lo esencial.
2 cosas importantes: no automedicarse y en el caso de sentir sintomatología, consultar a la persona adecuada. Pues doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones. La verdad que escucharlas, pues, obviamente prende las alarmas para todos para que prevengamos el contagio del virus del Zika, pero también nos da una voz tranquilizadora frente a este contagio y sobre todo en las mujeres en embarazo. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, fue un placer estar con usted. Claro que sí, usted sabe que bienvenida por acá.